Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leemos las Santas Escrituras, San Lucas capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando, repita esto, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, ¿qué hacía? Enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué hicieron? Dejándolo todo, le siguieron. Amén. Oremos, santos, disponga su espíritu para que Dios le hable a su corazón. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo, tu santo Hijo, quiero colocar en tus manos esta palabra. Quiero pedirte que me tomes, Espíritu Santo, y hables a través de mi boca. Sube a esta barca, Señor, y habla a tu pueblo, te lo pido, para gloria y honra de Cristo. Habla, Señor, yo no quiero hablar, yo quiero que tú hables a través de mí. A esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que estoy tratando es el tema de la pesca
milagrosa. Hace 8 días traté 2 puntos y hoy, con la ayuda de Dios, voy a terminar los otros 2. El primer punto hace 8 días está en pantalla, era el siguiente. ¿Cuál era? La barca de Pedro. Hace 8 días le decía yo a la iglesia que el Señor Jesús le pide prestada la barca a Pedro con el propósito de poder predicar la palabra a la gente que tenía hambre de oír la palabra de Dios. Hemos notado, o el Espíritu Santo mejor nos ha enseñado, que esa barca de Pedro es un cuadro de cada uno de nosotros. Todos nosotros, los verdaderos hijos de Dios, somos barcas en las cuales Dios quiere subir. El Señor Jesús quiere sentarse en ellas para, a través de estas barcas, hablarle la palabra a la gente que se está muriendo y se está perdiendo. El segundo punto que traté hace 8 días, que ese sí gustó harto, era la recompensa de Pedro. Alguien dirá, ¿por qué gustó? Ya va a oír por qué. Dice la palabra que Pedro fue grandemente ¿qué? Recompensado por haberle prestado la barca. A la gente le gustan estos temas. Cuando hablamos de recompensa, de moneda, de dinero, eso la gente es feliz. Pero aquí la bendición está condicionada. La bendición de Dios está condicionada a la obediencia. Primero tú tienes que prestar la barca antes de pretender que Dios la llene. La barca no fue llena sino hasta que Pedro le prestó la barca al Señor. Dice la palabra que Pedro había pescado, o había tratado más bien de pescar toda la noche. ¿Llegó con algo? Nada. Su barca estaba vacía. Pero como Dios le había prestado, el Señor le había prestado la barca, el Señor todo lo devuelva multiplicado. El Señor todo lo premia. Servirle a Dios es algo muy bueno, porque Dios siempre nos devuelve lo que nos pide prestado, multiplicado. Tercer punto que no le he enseñado, se lo voy a enseñar hoy: la indignidad de Pedro. Voy a discutir este tema. Primero, Pedro cae de rodillas ante el Señor, reconociendo su indignidad y pecado. Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro, ¿qué pasó? Cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Présteme su atención. Cuando el Señor recompensa a Pedro, dice la palabra que fue tanta la bendición que le dio, que no se llenó una barca sino 2. Cuando Pedro viene a tierra y se da cuenta de las barcas repletas, dice la palabra que lo primero que hace es, yo no le voy a decir porque ya lo leyó, caer de rodillas ante el Señor. Y lo primero que dice es: Señor, apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pedro estaba reconociendo su propia indignidad. Pedro se sentía indigno de la bendición que Dios le estaba dando. Sabía que el Señor era extremadamente santo y que su pecado no le permitía estar delante del Señor. Pedro reconocía su miseria espiritual, reconocía su indignidad. ¿Esto le agradó al Señor? Sí.
Si hay algo que Dios le agrada, son los corazones humildes, sencillos, que reconocen que Él es más grande, supremo y poderoso. Pedro no llegó orgulloso a la orilla. Pedro no llegó dándoselas de que él era un gran empresario, que sus barcas estaban llenas. Pedro llegó reconociendo que si estas barcas estaban llenas, todo era debido a la gracia y a la misericordia de Dios que había para con él. Segundo, el Señor siempre estará con la persona humilde y sencilla. ¿Cómo tenemos que ser? Humildes y sencillos. Puede que tu barca esté llena, iglesia. Puede que tú seas gerente. Puede que tú tengas doctorado en tu carrera. Puede que tú hayas hecho logros académicos impresionantes. Pero cuidado, que no se te suba a la cabeza. Sé humilde para que Dios te pueda seguir bendiciendo. Isaías 57:15. Isaías 57:15. Lo voy a leer de la versión NTV. Está en la pantalla. El alto y majestuoso. ¿Quién será el alto y majestuoso? Yo no oigo. Dios. El que vive en la eternidad. El santo dice. ¿Qué dice el santo? Yo vivo en el lugar alto y santo. ¿Con quién? Con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido, dice el Señor del universo. Alábelo porque Él vive, iglesia. Lea este pensamiento. Los ojos del Señor están puestos sobre el humilde y sencillo. Óigame, que respeta y obedece su santa palabra. Isaías 66:2. Isaías 66:2. Habla Dios y dice, ojalá cuando termine le dé la gloria a Dios. ¿Qué dice el Señor? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, dice el creador del universo. Dígame, hermano, dígame a lo que está oyendo. ¿Usted cree que Pedro temblaba ante la palabra del Señor? Claro. ¿Qué le dijo el Señor? Pedro, boga mar adentro. Y Pedro le dijo, bueno, yo lo he intentado toda la noche, pero lo voy a hacer otra vez. Y fue, y cuando regresó con esas barcas llenas, Pedro llegó temblando y cayó de rodillas, porque sabía que las barcas estaban llenas por la palabra de Dios que hace lo que ordena. Pedro temblaba y era humilde, y eso hizo que su barca estuviera llena. Sé humilde, iglesia. Sé que Dios le ha dado logros a ustedes. Muchos de ustedes son profesionales, los felicito, pero no deje que esto se les suba a la cabeza. Muchos de ustedes tienen negocios, muchos de ustedes son profesionales, muchos de ustedes tienen cargos altos en sus empresas, pero sean humildes. Manténgase abajo para que Dios esté arriba. No se queden arriba, porque harán que Dios esté abajo. Pedro no estaba en la barca. El que estaba en la barca era el Señor. Desentrónate, bájate del pedestal e invita al Señor que Él se siente en el trono de tu barca, para que la gloria le pertenezca a Él y nada más que a Él. Alabado sea el nombre de Jesús.
¿Cuándo es que tú bajas de tu pedestal? Cuando tú reconoces tu indignidad. Cuando tú te reconoces muy especial, tú eres altivo. Pero cuando tú te reconoces humilde, indigno ante el Señor, ahí es cuando el Señor sube a la barca. Cuarto punto que no lo enseñé, se lo voy a enseñar hoy. La pesca superior. Hablemos un poquito de la pesca superior. Cuando hablo de la pesca superior, no estoy hablando de pescados más grandes, o de peces espada, o de tiburones martillo. Cuando hablamos de la pesca superior, no nos referimos a animales, a peces naturales. Cuando hablamos de la pesca superior, nos referimos a las almas. Lea este pensamiento primero. Cuando Pedro, póngame atención, iglesia, lo que va a leer. Cuando Pedro y sus compañeros reconocen su indignidad, el Señor los comisiona a salvar las almas perdidas. ¿La agarró o no la agarró? Preste atención a la lectura, porque lo que va a leer ahorita es mucho, muy grande. Dice, viendo esto Simón Pedro, versículo 8, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ahora, mis amados teólogos, reciba por fe, hombre, diga amén. Mis amados teólogos, dice el Señor que llamó a Pedro. Ponga atención a lo que va a oír, porque es una perla hermosa la que le voy a regalar. Pedro fue llamado por el Señor a la pesca superior cuando Pedro reconoció su indignidad. Por eso póngale cuidado a la frase que dice la palabra, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Por qué no le dijo antes esto? Porque Pedro aún no había caído a sus pies. Pedro no había reconocido su indignidad. Es cuando Pedro cae de rodillas ante él. Es cuando Pedro reconoce que si su barca estaba llena no era por su talento y su capacidad, sino por la gracia de Dios. Es cuando Pedro entiende que la palabra del Señor era creadora, que la palabra de Dios tenía poder para hacer cosas increíbles. Es cuando Pedro cae a los pies del Señor, se postra ante él y le dice, Señor, apártate de mí, soy un pecador. Es cuando Pedro reconoce que los méritos y los logros que había tenido hasta entonces, todo se debía a la gracia del Señor. Es cuando Pedro reconoce su indignidad que el Señor le dice, desde ahora yo te voy a hacer pescador de hombres. Segundo, cuando el Señor le hace el llamado a la pesca superior, ellos abandonan todo lo material y le siguen. Versículo 11, Lucas 5:11. Quiero que por favor todos leamos la pantalla, porque es muy importante lo que usted va a leer. Escúcheme. Cuando trajeron a tierra las barcas, ¿cómo estaban las barcas cuando llegaron a la tierra? Llenas. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Uy, pastor, no me le pegue al perro. Cuando ellos tenían la barca llena,
Cuando la empresa estaba en la cúspide, el Señor les dijo que dejaran que todo. Alguien dirá, eso es fácil decirlo, pero vaya, hágalo. Tercero, cuando el Señor llama a alguien al ministerio, tiene que aprender a depender únicamente de Él. Yo estaba tratando de depender de mi negocio y el Señor me dijo, no, vas a depender de mí. Lucas capítulo 5 versículo 27. Luego de estas cosas salió Jesús y vio a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos, y el Señor, ¿qué le dijo? Sígueme. ¿Y qué hizo Leví? Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Hay ministerios que Dios va a llamar en medio de ustedes. Puede que no a todos ustedes, pero en medio de ustedes Dios va a llamar a ministros en su tiempo. Y va a llegar el momento en que Dios te va a decir, deja todo por servirme. No los va a llamar a todos, así que no le estoy diciendo que se salga de trabajar, porque esto es un llamado específico. Es un llamado ministerial. Pero el Señor me enseña que cuando Él llama a alguien al ministerio de tiempo completo, tiene que aprender a confiar en el Señor y no en sus fuerzas. Por eso ellos dejaron ¿qué? Todo. Dejaron las 2 barcas llenas y se fueron con el Señor. Todo este sermón lo he vivido en carne propia. Esto no es hablar por hablar, yo lo he vivido con mi esposa. Cuarto, quien ha sido llamado por el Señor puede estar seguro que nada le faltará. Quiero aclarar nuevamente, la persona que ha sido llamada por Dios, no por el hombre, sino por Dios, puede estar seguro que nada le va a faltar. Lucas capítulo 18 y versículo 28. Lucas 18, 28. ¿De quién era la barca, iglesia? Yo no oigo. De Pedro. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna, dice el Señor del universo. Dale un aplauso al Señor, dale la gloria al que vive. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestropastor. Ante ti postrado estoy, aquí te rindo mi ser, te rindo mi ser. Tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies. Vengo a tus pies, a ti me rindo. Oh.
inúndame, sacia mi ser, sacia mi ser. Mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame Dios. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, Jesús, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Oh mi Dios, oh mi Rey, estamos aquí para adorarte. Vamos, levanta tus manos y dile así: con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Vamos, con tu aliento, Dios, levanta tus manos. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Oh. Con tu aliento, Dios, con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí, en tu iglesia, con tu gran poder, con tu gran poder. Muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor, cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer.